Saludos y bienvenidos a Día a Día, pues estamos a martes y cada martes tenéis una cita con queridos docentes. Ya están allí preparados los invitados que ahora mismo me reciben y paso a decir de qué vamos a hablar. Pues hoy nos toca un programa interesantísimo porque vamos a hablar de odontología, pero como sabéis siempre la vamos a relacionar con otros expertos, por supuesto con la docencia, la vamos a relacionar con la odontopediatría, que es la especialidad de odontología en niños y niñas, y la logopedia. ¿Qué tiene que ver todo esto? Pues muy sencillo, van a tener que esperar para irme al otro lado, que me están esperando los invitados, y ya pues lo explicamos. Pero es que antes de irme allí os tenía que decir que además hoy Teleel viene cargado de programas. Estrenamos programa, bueno, ya se ha estrenado, a las 5 de la tarde se ha estrenado ese programa que ha realizado y que va a realizar cada semana nuestra compañera Teresa Fernández, que está de enhorabuena, y yo quería aprovechar para decirle que me ha gustado mucho el programa, que espero que larga vida lo que interesa, porque estoy encantadísima con nuestra compañera, lo hace genial y a muchísima gente le ha gustado, y más que le va a gustar porque yo tenía que aprovechar esto porque todo el mundo, ¿y cuándo lo puedo volver a ver? ¿Y cuándo lo puedo volver a ver? Pues bien, lo podéis ver detrás de Telenit, a las 10:15 de la noche, ahí la tenéis, lo que interesa, miradla, mirad nuestra Teresa, es que de verdad estamos encantadísimos. Todos los martes a las 5 de la tarde en Twitch y también a las 10 de la noche en Teleelch. La vamos a tener por partida doble, en directo en Twitch, por supuesto, y también a las 10 de la noche aquí en Teleelch. Hoy, ¿quién viene al programa? Es que no sé si debo decirlo, pero yo creo que lo mejor es que lo veáis. No lo voy a decir. A las 10 de la noche tenéis la cita con nuestra Lo que interesa, y también tenéis otra cita. A las 11 de la noche tenéis otra cita con un programa especial de Día a Día. Yo vuelvo a estar aquí, pero hay que decir que os voy a contar todo lo que pasó el domingo en la carrera, en esa primera carrera Teleelch Corre por tu Empresa, Grupo Paredes Automoción. Pues bien, esa primera carrera estuve allí. Bueno, yo os traigo un programa especial repleto de entrevistas. Hemos estado, por supuesto, con la gente que nos interesaba. Hemos estado con Clara Paredes, de Grupo Paredes Automoción. También hemos estado con el alcalde, con Gorka, con los ganadores, es decir, los triunfadores de la carrera, y con muchísimas más personas, pero para eso tendréis que esperar a las 11 de la noche. Me voy corriendo para el otro lado porque tenemos queridos docentes. ¡Vamos allá! Pues ahora sí que estamos en Día a Día, pero en queridos docentes. Me vengo aquí, bueno, primero, antes de nada, os saludo, bienvenidos. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Y a la gente que nos está viendo, pues ahora tengo que pasar a presentarles, pero hacemos una presentación así rápida. ¿Me puedo sentar? Venga, que esto de estar en altura queda un poco feo. Bueno, en el centro, Fernando Lobato, hoy te vamos a tener como docente de Ciencias de la Salud, sí, si te parece. Bien. Entre otras cosas, aparte de odontólogo y todas esas cosas. Y además viene muy bien acompañado porque traemos como especialistas para hablar del queridos docentes de hoy a la odontopediatra, que ya te conocemos, Miriam, sí, bienvenida. Muchas gracias. Y voy a aprovechar para decir tu Instagram, que es muy activo, es Peque al dentista, que aprovecho para decirlo para que la gente entre y eche un vistacillo, ¿sabes? Y bueno, nos acompaña Miriam, que es, Miriam, que está aquí, nos acompaña Patricia, que es logopeda, así es que tenemos otro especialista, que todo viene muy acorde con la boca. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias. Bueno, dicho esto, sabemos que vamos a hablar de la boca, porque entre otras cosas te tenemos aquí, pero Fernando... Sí, la carrera de Teleelch ya pasó, luego hablaremos. Hablaremos ya si queremos de eso, que ya está bien, ¿no? Pero hoy vamos a enfocar el programa un poco en esa relación que hemos hablado muchas veces, que por eso también hemos pedido la participación de Patricia, de nuestro sector, desde la odontología, cómo necesitamos trabajar y la ayuda de un logopeda para distintos trastornos del habla y funcionales que tienen no solo niños, que nos hemos centrado muchas veces en niños, sino también en adultos, ¿no? Entonces, traerlo a esta plataforma docente es porque siempre repetimos que tenemos que instruir a formadores,
a padres y a niños en este caso, ¿no? Al final de lo que intentamos en cada programa siempre es mostrarle a la gente que se tiene que trabajar de forma conjunta, ¿no? Esa forma de trabajar transversal, que creemos que uno, pues en el tema de docentes, por ejemplo, pues están los docentes y ya está. Es que los docentes tienen que acarrear con muchos problemas que además tienen que ver con el aprendizaje, por ejemplo, cuando hemos hablado de la vista, pero es que la relación de boca y aprendizaje o docencia está totalmente unida. Y yo miro a Miriam y mira, sí, totalmente. Así es. Al final se trata de trabajar en equipo, entonces es imposible saber todo, porque hoy en día, aunque tengas una especialidad, el campo es muy amplio dentro de la misma, o sea que al final necesitamos trabajar con logopedas, otorrinos, fisios, pediátricos, osteópata. Todos esos. Pues sí. Hoy vamos a hablar, bueno, iba a decir así de la boca, pero al final también está todo relacionado, porque fíjate, en otros programas hemos relacionado la nutrición, que tiene mucho que ver con la boca, y por hoy ejemplo. quizá también más con los trastornos que nos podemos encontrar y que nos encontramos y que requerimos la ayuda de otros profesionales como Patricia. No solo es la boca, ¿no? Al final la musculatura, la nariz, tiramos también muchas veces del compañero del otorrino, entonces es por ahí por donde le queremos dar ciertas nociones a la gente, como de llamada de atención y cosas que se tienen que fijar, que por supuesto luego tienen que derivar al profesional, ¿no? Pero cómo debemos de orientar esas primeras visitas, tanto en consulta como con Patricia, como con nosotros, en este caso sobre todo con Miriam, como especialista en odontología infantil. Pues vamos a adentrarnos en el tema, no voy ¿sabes lo que me gustaría? Callarme y quedarme aquí calladita. No puedes, no podemos, por favor. O sea, no puedes. No, yo sí quizás le quería preguntar a Patricia, en los casos que haya tenido que derivar a un especialista de nuestro sector, de qué casos se trataba y por qué los ha terminado derivando, ¿no? Bueno, pues dentro de todas las funciones que ejercemos los logopedas, pues miramos un poco el tema de alimentación, el tema de articulación y luego pues que toda la musculatura y a nivel de dientes y dentición y eso esté todo correcto. Entonces hay muchas ocasiones en las que se producen descompensaciones, bien porque hay pues un tono bajo, o bien porque no hay una mordida correcta, porque hay pues por ejemplo apiñamientos de dientes o por ejemplo mordidas de uñas. Entonces hay veces que eso puede repercutir en lo que viene a ser por ejemplo la alimentación. Sí. Y entonces, y luego también tema de articulación y claro, como se generan cambios a nivel estructural, pues sí que se necesita derivar a lo que son los profesionales a nivel de dentista y odontopediatra, porque claro, nosotros podemos trabajar en reeducar esa parte pues para no mordernos los dientes, para por ejemplo la lengua cuando está puesta de manera incorrecta. Entonces sí que cuando por ejemplo se generan cambios a nivel estructural que puede afectar a lo que es la articulación, es decir, al habla o la alimentación, ahí sí que contamos con o necesitamos de la ayuda de los profesionales para que puedan compensar esa parte. Entonces el tratamiento en este caso pues es por un lado nosotros quitar ese hábito que está generando una descompensación y luego por otro lado pues los profesionales lo que hacen es ya no solamente por la cuestión estética sino por conseguir la funcionalidad. Claro, ahí Patricia tiene razón, nosotros lo vemos también, no de otra manera, pero muy relacionado, cuando a lo mejor no han pasado por sus manos y en este caso Miriam recibe al niño o al adolescente o al adulto también en muchos casos, cómo detectamos, ¿no?, ese tipo de pacientes y en esa primera entrevista qué más vemos o qué cosas vemos que nos indiquen, digamos, que tenemos que trabajar en comunión con la especialista. ¿Qué cosas tienen que saber los padres o vemos más frecuentemente en este tipo de pacientes? Bueno, pues yo creo que le indicaría un poco por grupos y es que al final pues hay 4 funciones básicas que son pues la respiración, la succión, deglución y masticación y entonces nosotros tenemos una formación un poco amplia en ese sentido, pero tenemos que contar siempre con vuestra ayuda para reeducar pues esas funciones, ¿no? Entonces ya no se ve al paciente como solo mirarle la boca, sino que nos centramos un poco
en esas funciones básicas y es a partir de ahí cuando os derivamos, ¿no? Pues para analizar pues, la respiración, la masticación de ese paciente, ¿no? Y sobre todo en edades tempranas que lo que queremos es ayudar en el desarrollo de ese niño, de los huesos, en el desarrollo craneofacial, que no es lo mismo pues, intervenir en un adulto que la estructura ya está establecida, que en un niño que sí que tiene capacidad de desarrollarse mejor, ¿no? Entonces, es un enfoque distinto, es un enfoque más preventivo y contamos un poco con vuestra ayuda por eso, porque hay que individualizar cada paciente. Al final nosotros podemos mandar ejercicios en consulta, pero no sabemos qué músculo es el que está alterado. Claro, yo creo, perdona Miriam que te corte, porque al final volvemos también Miriam 1 y Miriam 1, Miriam 2, Miriam 3, Miriam 3. A lo que hablamos un millón de veces, ¿no? A esa prevención, a esas citas de estudio, de entrevista y demás, pero a la importancia, en este caso, barriendo hacia nuestro sector o a nuestro mayor grado de profesionalidad, que es esa primera visita y esa visita temprana al especialista, en este caso el odontopediatra, para poder detectar y luego, sobre todo, generar una rutina de higiene bucodental bajo unas condiciones especiales, ¿no? que todos tenemos que tener una rutina y unas pautas, pero a lo mejor hay que individualizar más. Y luego también yo creo que es muy importante y trabajamos mucho con la familiarización, es decir, desde la clínica, por ejemplo, da igual que tengas patología oral o no, que desde los más pequeñitos hacemos un protocolo de visitas para que se vayan familiarizando y vengan de una manera tranquila, sin dramas ni nada, ¿no? Pues sin excluir o sin dramatizar en este tipo de pacientes, pero desde luego razón de más para trabajarlo y que se consiga esa normalidad, ¿no? Primera visita, estamos hablando de esa primera visita, pero no hemos dicho la edad todavía. ¿A qué edad debería de ir el niño o en este caso el bebé, por ejemplo, a esa primera visita? A ver, nosotros queremos siempre que la primera visita se haga en el primer diente o en el primer año de vida. Imagino que en el ámbito también de la logopedia será igual, porque cada vez trabajan con más bebés, ¿no? Claro, en este caso en el ámbito sobre todo, cuanto antes se perciba que hay alguna dificultad, que luego en este caso, por ejemplo, pues con los controles rutinarios pues, de odontopediatría o de otros profesionales y demás, en el momento que se detecta una dificultad, pues es cuando ya hay que iniciar pues, un trámite de primeras consultas al profesional que sea. Y pregunta curiosa, porque los logopedas, por ejemplo, en este caso la logopeda, trabajáis muchas veces dentro de las aulas, es decir, sí que tenéis ese papel, ¿no? dentro de los coles, o por lo menos algunos coles disponen de logopedas. Algunos coles sí, de hecho la figura del logopeda no está contemplada en lo que son los colegios públicos, ¿vale? Sí que en colegios privados y demás sí que podemos, entonces, claro, todo lo que es la parte y demás, pues lo trabajamos desde otras clínicas, desde otros ámbitos. Hay que hacer un llamamiento también. Yo quería aprovechar para eso, porque además los logopedas derivan muchas veces a odontopediatra o odontólogos y vosotros también a ellos. Pero como hemos hablado algunas veces, la presencia de esa enfermera en los centros públicos, en los colegios y sin lugar a dudas la necesidad también de un logopeda, ya no de un dentista, pero sí de un logopeda, en un centro educativo. Que tiene que ver mucho con el aprendizaje, fíjate. Es decir, que al final en los públicos es donde menos logopedas hay. Pues aprovechamos para hacer el llamamiento, ¿eh? Vamos a ir. Sí. Encima se acercan elecciones, ¿sabes? Que lo metan en programa. Es el momento. Yo luego tengo dudas, ¿eh? Tengo preguntas, porque yo estaba ahí yo no tengo hijos, pero tengo amigas que tienen hijos y estoy investigando y luego tengo unas dudas. Hacemos ruegos y preguntas al final. Hombre, claro, me las guardo todas para mí y luego las hago. Vale. Yo quería, Miriam, también aprovechar que lo que estábamos hablando en esa primera visita, tanto vuestra como nuestra, o sea, recalcar la importancia de las especialidades, ¿no? Yo, por ejemplo, la gente a mí ya me conoce, ¿no? Hago una odontología general, tocando bastantes especialidades, pero en concreto tuve que tirar de Miriam como de otros compañeros, ¿no? Porque nosotros estamos capacitados para una parte clínica, que pues sí sabemos y lo hemos puesto en práctica, pero en estos casos sin entrecomillar a este tipo de pacientes, pero necesitas también de una parte psicológica y de saber empatizar con pacientes que no es que son más difíciles, pero requieren una formación, como en este caso tiene Miriam, ¿no? Entonces, no se trata tampoco de ir a cualquier dentista, que se puede,
pero sí que hay que especializarse o buscar esa rama más preparada y más formada, ¿no? Igual que nosotros reconocemos no los límites, sino hasta dónde llegamos nosotros a nivel clínico y de conductual con el paciente, que reconocemos ese límite para poderlo derivar y trabajar en comunión, como decíamos antes, ¿no? Claro, dentro de también lo que es la logopedia y demás, ya no solamente esto, pero sí que en cualquier ámbito de la logopedia necesitas una hiperespecialización porque al final en cada campo hay pues muchos matices que al final o te dedicas a un camino y vas estudiando y vas formándote y demás, y luego pues también es súper importante lo que dices, esa coordinación con otros profesionales, porque al final pues llega a puntos en el que se te escapan cosas, claro, por así decirlo. Entonces sí que vas poquito a poco adquiriendo habilidades, pero sí que pues es muy importante, y más por ejemplo tema de alimentación y luego también tema de dilución y demás, todo lo que son estas funciones que están contempladas dentro del ámbito de la terapia miofuncional, pues se necesita también una especialización. Además, Patricia, creo que no lo he dicho, pero tú trabajas con niños con TEA, es decir, eres voluntaria. Trabajo en el centro de atención temprana. Es decir, que ahí me imagino que todavía la hiperespecialización es mayor, porque dentro de este tipo de pacientes tienen mayores problemas incluso. Claro, en este caso mi campo está más abarcado lo que es los problemas en el neurodesarrollo, entonces sí que pues vas viendo un poquito ahí, necesitas también una especialización para poder entrar en este campo, y luego pues a medida que vas teniendo también pacientes pues vas formándote y vas reciclándote al final con todo lo que te va viniendo. Sí, le preguntábamos fuera de cámara también, porque además a nosotros nos ha pasado con algunos pacientes, algunos niños con autismo, de cómo si se trataba o trabajaba mucho con ellos, porque al final, vuelvo y repito, que no es entrecomillar, ¿no? Pero al final también requieren no unos conocimientos clínicos o técnicos que ya tenemos. Bueno, mira, ahí en concreto Paco nos ha puesto los primeros signos del autismo, por ejemplo, ¿no? Claro, todo eso tiene que ser conocido por nuestra parte, ¿no? Y tenemos que estar ciertamente formados, igual que vosotros, lo que decías de las especialidades, pero es que tiene una relación muy importante en el día a día nuestro, ¿no? Porque tienen ciertas actitudes, no actitudes, pero ciertos comportamientos súper común en ellos, que es verdad que en el caso concreto de las personas autistas, cada uno es un mundo, ¿no? No podemos generalizar, pero es verdad que tienen síntomas o signos, como ponían ahí, que pueden dificultar nuestro trabajo, ¿no? Y tenemos que saber empatizar y trabajar pues con aspavientos, con subidas de tono, con que no saben señalar con un dedo lo que quieren. Luego también a nivel sensorial, como tú decías antes, tienen un trastorno muy importante que incluso les hace tener una baja sensibilidad al dolor. A lo mejor tienen una patología oral, una simple caries, que cuando vienen a nosotros es enorme, pero porque no les ha dolido previamente, ¿no? Luego también es súper importante y frecuente lo que vemos es que debido a tratamientos médicos, a fármacos, bien sea de autismo o de otras patologías, les altera funciones bucodentales, ¿no? Y les produce inflamación de encías, la higiene es deficiente, ¿no? No prestan, por ejemplo, miren cuando les explica las técnicas de higiene y de cepilla y demás, pues en ciertos casos es muy complicado, ¿no? Sí. Y requerirá de la supervisión de los adultos, me imagino. Eso es, al final... Perdona. No, que luego, por ejemplo, también pues esa parte interdisciplinar y demás, pues trabajas también con otros profesionales para que pues si hay que trabajar, vas viendo un poquito cada caso, es decir, por ejemplo, el tema de alimentación es muy importante, pero a lo mejor hay que trabajar más esa parte sensorial antes para poder hacer esa adaptación y más, y luego vas haciendo adaptaciones a lo mejor en la alimentación, pero sí que es cierto que pues trabajas pues por lo que comentáis, que en el caso de autismo, como tienen esa parte sensorial, pues es muy difícil en muchas ocasiones. Entonces, pues por eso se trabaja siempre en equipo. A ver, dentro de lo que es el autismo, así como incisa, pues hay distintos grados también de autismo. Entonces, no todos los niños en consulta los vamos a poder trabajar igual, y las expectativas cuando el grado es severo también de la familia, pues tienen que ser real, una expectativa real, porque hay veces que son niños que no permiten ni siquiera realizarse el cepillado en casa, ¿no? Entonces, súper importante insistir en la higiene, en que la realice el adulto, en bajar el azúcar, porque son niños que sí que tienen aversión por distintos alimentos, mucha selectividad, solo comen pues determinadas cosas,
y eso es muy importante, ¿no? Y luego lo que habéis comentado de sensibilizar, también es muy importante el trabajo previo que se haga en casa y en los centros, ¿no? Porque muchas veces se acude al dentista sin nada de preparación previa y es imposible ni siquiera hacer la revisión. Entonces, eso nos pasaba mucho al principio, cuando empezamos a trabajar juntos, que ya pasamos a un grado de especialización mayor con los niños, como hemos hablado otras veces. Y bueno, esta semana volvemos otro día, creo, Miriam y yo, contigo a dar una entrevista, que ahí lo recalcaremos, pero nos pasaba mucho al principio, ¿no? La gente a lo mejor viene pero ¿cómo no le vas a hacer la caries? Digo, bueno, pues un momento. Hay que conocer al niño, hay que trabajar lo que Miriam está comentando, ¿no? Ese grado sensorial y bueno, más personal de cada niño, ¿no? Y unas técnicas de conducta. Perdemos un tiempo muy valioso en trabajar al niño de manera psicológica, ¿no? En algún modo, ¿no? Entonces, creemos que eso es muy importante, y bueno, tanto en el caso como del autismo como de otras patologías. Ahí le hemos pasado a Paco otra imagen bueno, hemos titulado hábitos, pero es nos recalca el porcentaje de patologías orales que nos encontramos en niños autistas y en personas con trastornos sensoriales, ¿no? Porque no pueden realizar todas las funciones perfectamente. Yo he visto que la ha puesto, pero mira, le voy a pedir a Paco que sí. la congele un poquito, porque sí, vamos a ir a Publi, que si no se nos va, hacemos muy largo y necesitamos un respiro. Tomamos el respiro, volvemos enseguida y volvemos a la imagen. Pues retomamos, volvemos a queridos docentes y estamos, bueno, para quien se lo haya perdido, estamos hablando de un tema importantísimo que es la odontología y la vamos a englobar dentro de la especialidad de odontopediatría, por supuesto, porque estamos en queridos docentes, y la unamos con logopedia. Pues con todo esto estamos haciendo un programa. Dicho esto, nos hemos quedado hablando de personas, en este caso niños o niñas que padecen autismo, y hablábamos de esos hábitos, ¿no? Y habíamos puesto una foto que hablaba de esos problemas habituales más que de hábitos. Ponemos la foto, hay problemas dentales habituales en personas con autistas. Eje, Fernando, cuéntanos. Ahí simplemente hemos cogido, bueno, de la asociación, la Fundación de Apoyo al Autismo, el porcentaje de patologías que más se encuentran en este tipo de personas, ¿no? Que luego realmente lo podemos extrapolar a otros pacientes con patologías parecidas o con trastornos sensoriales, ¿no? Básicamente desde la inflamación de encías incluso a un bruxismo, que en muchas ocasiones los niños o los padres de los niños no le dan importancia. Es cierto que en las edades infantiles tienen una dentición mixta, que luego van a ir cambiando los dientes y luego pues irá mejorando, pero desde luego hay que vigilar y controlar. No es igual que cuando Miriam y yo hablábamos otros días de las caries en niños, pues porque sean dientes de leche no hay que pasar de ese tema, ¿no? Pues aquí con el bruxismo igual, o como cuando decía Patricia que se muerden, ¿no? Se muerden los labios, se muerden la ropa, entonces todo eso va produciendo desgastes dentarios que aunque sean dientes de leche debemos de mantener en boca y no se pueden caer antes de tiempo, ¿no? Es decir, que al final la boca lo utilizan como podríamos decir que realiza muchas parafunciones, ¿no? Funciones que no son como morder los labios o rechinar o morderse la ropa, y todo eso le puede producir... Claro, no un mal uso de los dientes y luego no son conservadores, quiero decir, no los cuidan, entonces porque tienen una mala higiene o una higiene deficiente, ¿no? Tampoco a lo mejor saben, entonces hay que enseñarles. Por eso digo que esa imagen un poco se puede englobar a pacientes con cualquier trastorno, digamos, sensorial que les dificulte las actividades que cotidianamente hacemos todos en el día a día, ¿no? Y que así irán lo menos posible al dentista a realizar nada. Mira, muy bueno, al final lo conservarán. Eso lo hablamos también ayer, que al final lo que intentamos reducir son las visitas al dentista, no de protocolo y de prevención, sino las visitas de tratamientos largos, inclusive que hemos tenido que necesitar de sedación consciente o anestesia general. Para mí eso es un must, o sea, es obligatorio intentar no llegar a eso. Que lo tenemos que hacer como en ocasiones, pues jolín, bien, tenemos esa herramienta y la usamos. Pero todo esto que estamos hablando al final es para intentar reducir los tratamientos invasivos al paciente.
Bueno, aquí yo quiero también, pues eso, hacer un poco un inciso, que la odontología ha cambiado mucho, sobre todo la odontología pediátrica, ¿no? Y es que ahora tenemos materiales y opciones más conservadoras con el diente, que generan menos ruido, ¿no? Y muchas veces nos sirve en el caso de estos pacientes, porque ahora pues muchas veces no hay que eliminar ya la lesión de caries con ruido, con turbina, con agua, que siempre en estos pacientes el estímulo externo pues, les genera un mayor miedo. Entonces trabajamos pues, con técnicas de distracción, pueden traer sus auriculares, en fin, cosas que le puedan ayudar, sus pictogramas, y además ahora hay materiales que no conllevan tanto trabajo en el diente, por ejemplo poner encima una coronita metálica del diente. Entonces, de protección. Eso es. Este cambio también pues, ha hecho que cada vez sea mejor el tratamiento en clínica y que no recurramos en pacientes tan pequeños o con autismo a anestesia general, que siempre hay que valorar riesgo-beneficio. No se puede meter a todos en el mismo saco y anestesiar a todos los niños. Sí, efectivamente, eso pues lo trabajamos mucho y desgraciadamente yo creo que vuelvo otra vez a la importancia de formar o dar esa información a los padres, porque vuelvo a relacionar, y aquí más en este plato, en este programa, esa necesidad de instruir tanto a niños, niñas, a los alumnos, como a los padres, como a los docentes. Sabéis que realizamos unas campañas muy buenas en los colegios y bueno, en muchas ocasiones deberíamos requerir más también la asistencia o la formación a los padres, porque ahora porque nos están escuchando aquí desde casa y seguramente sean padres a estas horas, no niños, ¿no? Pero esos padres y madres tienen que entender todo lo que debemos nosotros de localizar en clínica, en ambas disciplinas, para poder prevenir lo que decía Miriam, lo que hablábamos, ¿no? Para intentar hacer los tratamientos menos invasivos posibles al paciente y generar una situación cotidiana y familiar, ¿no? Que no sea un trauma. Y en definitiva, al final, prevenir mayores riesgos. Sí, siempre hablamos de la prevención y por eso insistir mucho en esa comunión, no solo profesional como hablamos, sino también de transmitírselo a los padres, docentes y bueno, a los más jóvenes. Al final todos trabajamos en la prevención. Bueno, quería decir algo, Patricia. Sí. No, en principio, sobre todo es muy importante, por ejemplo, dentro del campo en el que yo trabajo, esa ayuda por parte de las familias para que ellos también tengan herramientas y para que pues realicen esa parte de acompañamiento que les ayude poquito a poco, pues como somos profesionales, somos personas externas y demás, no es lo mismo trabajar desde fuera que, por ejemplo, trabajarlo en casa. Entonces, claro, si lo vas trabajando ahí, lo vas normalizando, pues eso también ayuda, no solamente en el caso de autismo, sino en cualquier otro niño que haya que ponerle una serie de rutinas o de pautas para ese cuidado a nivel dental o de lo que sea. Por ejemplo, en casos de deglución atípica, por ejemplo, en el que hay que reestructurar el cómo el niño traga el alimento, pues se requiere mucho la colaboración de los padres para ir ofreciendo poquito a poco ayuda y demás, para ir generalizando también ese tema de objetivos que nosotros nos planteamos y que sea una cosa pues más dentro de lo que comentáis de la rutina. Claro, es que no es nada fácil, también lo hablamos fuera de cámara, su especialidad, su profesión es muy compleja porque no depende solo de ti, depende en este caso también de la colaboración de los padres, igual que nosotros lo repetimos mucho, pues, tan básico como con el cepillado, ¿no? Hasta cierta edad no deben cepillarse solos los niños, pues aquí claro, el poder llevar a cabo esos ejercicios seguramente que les mandas o que tiene que realizar el niño para ir cambiando funciones y demás, sí o sí se tienen que ir de la mano de los padres, ¿no? Claro. Lo malo de eso es que tenemos poco acceso a los padres, o los padres nos piden poca ayuda, porque yo aquí, por ejemplo, en Elche no lo he hecho, pero sí me han llamado de Villajoyosa y de algún pueblo más del norte de la provincia para formar a padres. Entonces, eso es de valorar. Evidentemente yo cojo y voy, pero se hace poca formación a los padres, yo creo. O sea, los padres estamos más interesados en otras cosas, independientemente que haya trastorno o no, patología o no.
O sea, yo creo que deberíamos formarnos más en este tipo de cosas, ¿no? Para lo que hablábamos, saberlo detectar y saber ayudar a nuestros hijos. Sí, porque al final yo creo que buscamos la solución cuando hay un problema, pero Ese es el no, problema, no solemos claro. buscar la prevención, Sí. porque al final si estamos formados, oye, nadie nace aprendido, se puede pedir ayuda y cuanto más conocimiento tengamos, mucho mejor. Y por eso en Queridos Docentes siempre hablamos de que tenemos que ir todos de la mano, familias, docentes, expertos, Claro. y es una manera de tener acceso, ¿no? de ser transparentes, ¿no? De tener la información a mano y no en las redes. Hay tanto internet, que luego vamos a la información que no es la buena. Claro, ahí eso es peligroso. No, bueno, no peligroso, pero es verdad que hay ciertas cosas que la gente tiende mucho a mirar en las redes o en internet. Aquí nos puede venir bien o mal. Es decir, tú si sabes dónde mirar, Claro. te puedes formar y puedes ver. Yo creo que las redes nos ayudan si las sabemos utilizar mucho. Aquí en este caso también luego el programa lo emitís también por las redes sociales, por el canal de YouTube, y es más accesible, ¿no? Entonces, sabiéndolo utilizar yo creo que es beneficioso, pero desde luego tiene que haber un fondo profesional detrás que garantice lo que estamos hablando, ¿no? Y que la gente que nos ve o nos lee o nos escucha tenga la garantía y la tranquilidad de que nos basamos, sobre todo que trabajamos con un rigor científico alto, que no estamos, yo qué sé, vendiendo Biblias, ¿no? Exacto. O sea que, con todo el respeto. Y no hemos tocado muchos temas porque dentro de la odontopediatría me imagino que habrá muchos temas que luego también tienen que ver con la logopedia. Por ejemplo, yo es que estoy todo el rato aquí pensando en el chupete. Por ejemplo, un mal uso del chupete, alargarlo en el tiempo, está claro que cambia la fisonomía, porque lo hemos hablado en otras ocasiones, Miriam, cambia la fisonomía de la boca y eso va a afectar al desarrollo, ¿no? Totalmente. Sí, eso es, por eso insistimos tanto en visitas pues, preventivas en bebés, porque ya podemos analizar pues, el tipo de chupete que está utilizando el niño. Hasta el tipo de chupete, fíjate. Sí, el biberón, la tetina, y bueno, pues para eso se requieren de unos conocimientos previos, como ha dicho Fernando, tienes que tener pues una formación ahora en anquiloglosia, ¿no? En la movilidad de la lengua, en lactancia materna, ¿no? Entonces, dentro de la especialidad, pues cada vez se requiere más esto, pero sí es importante el uso de tetinas, tenerlo muy en cuenta. Yo para esto trabajo también mucho con logopeda, porque al final cuando hay algo alterado, nosotros podemos hacer una intervención o podemos modificar la estructura de lo que está alterado. En el caso de la lengua, por ejemplo, en la clínica sí que hacemos frenectomías, ¿no? Que es intervenir el frenillo lingual. Esa es otra pregunta, ¿eh? Sí, es verdad. Pero luego hay que rehabilitar la función, súper importante. Eso es un poco lo que pues, se ha comentado un poco al principio, que por un lado puede haber pues, ese uso de chupete y demás, genera pues, mordidas anteriores, luego también que la lengua vaya hacia adelante, entonces pues eso va a repercutir tanto en la alimentación como en lo que es deglución. Entonces nosotros lo que hacemos es rehabilitar esa parte de eso y a lo mejor dar alguna recomendación en cuanto al uso del chupete y demás, y luego sí que por su parte pues trabajar toda esa parte a nivel estructural. Y muy importante, me adelanto en el tiempo, que debido a ese tipo de hábitos, de los que Miriam hacía muy bien en recordar, nos encontramos ya en una edad más adolescente, pacientes con mordida abierta, más desarrollada y un mal desarrollo de los huesos, con lo cual, no, es que mi hijo va de cabeza a llevar ortodoncia. Dice, bueno, va de cabeza, pero no siempre es genético. Entonces, si ha habido una serie de parafunciones y hábitos nocivos cuando era más pequeño, entonces ya no ortodoncia, incluso les cogemos previamente con Miriam con una ortopedia, con aparatología removible, para poder ir subsanando o quitándole gravedad a la necesidad de una ortodoncia, ¿no? Bueno, y voy a hacer una pregunta y no me la vais a contestar. Me voy a ir a Nos vamos de publicidad barco ahora. y la contestéis a la vuelta. Estamos hablando de que hay mordidas abiertas, de todas estas malformaciones, ¿no? O los chupetes lo que pueden provocar y que hay que rehabilitar, y puede ser a la deglución, a la masticación y al habla. ¿Puede afectar al habla? Pues ahora me voy a publicidad y vuelvo.
Bueno, volvemos a queridos docentes y retomo la pregunta que había hecho, que seguro que están esperando en casa que la contestemos. Hablábamos de esas malformaciones que pueda producir pues, el llevar un chupete, por ejemplo, más tiempo del habitual, ¿no? Y esto puede provocar pues, que no se coma bien, ¿no? Que no se pueda tragar bien la comida, no se puede masticar bien. Pero la pregunta era, ¿y esto puede afectar a las pronunciaciones? Y para eso tenemos a Patricia, la logopeda. Bueno, me imagino que iréis de la mano odontopediatra y logopeda. Aquí. Pues en este caso sí, hay que tener en cuenta que para poder articular sonidos pues se necesita una posición tanto de lengua como de labios y demás, entonces es progresivo, es decir, que de los 0 a los 6 años se va produciendo una adquisición de sonidos y en este caso sí hay hábitos parafuncionales en cuanto a que la lengua pues hay una tendencia a anteriorizarla, por ejemplo, en casos de diluciones atípicas o hay, por ejemplo, un tono bajo a nivel de musculatura, pues eso va a repercutir en lo que es la precisión a la hora de pronunciar los sonidos. Entonces, por ejemplo, en diluciones atípicas, que la lengua va hacia adelante, pues hay posibilidad de que los niños pues hablen con la T y demás, que eso se va analizando cada uno de los casos y no tiene por qué pasar, pero sí que es cierto que pues, puede repercutir en lo que es el tema de la articulación y del habla. Por lo tanto, esos niños que en el cole no pronuncian bien y demás, tenemos claro que van a logopeda porque normalmente los docentes siempre derivan a tienes que llevar a tu hijo a un logopeda, pero luego tiene que ver, a lo mejor el logopeda tenéis que derivar al odontopediatra también. Sí. Claro, en estos casos sí, es decir, si por ejemplo tienes algún caso de que hay a nivel estructural, pues por ejemplo la mandíbula que está muy adelante, muy hacia atrás, pues claro, no se va a poder realizar un sellado labial, entonces claro, eso va a necesitar esa parte de ayuda. Por ejemplo, cuando hay casos de paladares que son muy estrechos y demás, pues también se necesita esa ayuda para poner alguna aparatología y demás para poder ensancharlo y demás, o sea que eso sí que se necesita, tanto en lo que son odontopediatría como por ejemplo también otorrinos y demás, claro. Es decir, dependiendo, hay veces que hay casos de respiración oral, que el niño respira por la boca y entonces eso luego conlleva una serie de problemas, pero claro, se puede dar porque tenga vegetaciones detrás de la nariz y eso sí que requiere pues un tratamiento del otorrino o a nivel de audición o de lo que sea. Entonces, cuando vienen a consulta, pues se va analizando y luego pues se hace una derivación porque tú más o menos vas viendo si puede haber algo a nivel estructural y entonces para ya pues descartar y si no pues ya va rehabilitando en función a lo que vayas observando tú a nivel de evaluación. Aquí, bueno, yo también quiero añadir que la causa es muy importante, ¿no? La causa de una alteración o de una mordida abierta, ¿no? O de un paladar estrechito, pero es súper importante, aunque eliminemos la causa que lo provoca, ¿no? Corrígeme, rehabilitar la función, porque si no en el tiempo no se consigue una estabilidad, ¿no? Nosotros lo vemos mucho en tratamientos de ortodoncia, con pacientes con mordida abierta por interposición lingual, que nunca corrigen ese patrón anómalo, ¿no? de interposición lingual, entonces al final la ortodoncia recidiva, la mordida, aunque la cerremos con aparatos, luego se vuelve a abrir. Sí. Y es algo que llama mucho la atención de los pacientes, que se le mueven los dientes, que vuelven a necesitar dentro de 1 año, 2 años aparatos, y es por esto, porque al final las funciones orales no están equilibradas, ni los labios ni la lengua están en equilibrio, entonces eso es súper importante, no solo es ir al logopeda porque hay una mala pronunciación, sino esto que lo tenemos que corregir o antes de una aparatología o durante o después, pero hay que hacerlo. Eso yo hago un inciso porque es que me da mucha rabia, ya no como profesional del sector, sino casi como padre. Hay tantas cosas y tanta información que debemos de manejar otra vez de la mano, no solo logopedia, otorrino, pediatría, odontopediatría, que parece que queremos tratar al niño sí o sí o por estética y hay una cosa que no llevo nada bien, o la que sí que llevo bien es que en odontología casi todo tiene solución, o sea, en un alto porcentaje todo tiene solución, pero los trastornos de la articulación temporomandibular no, y si la tiene es quirúrgica y para mí es lo último, que es la última carta, porque ni paciente ni yo queremos usarla. Y quirúrgica hablo de seria, que luego queda muy bien y demás. Pero todo eso se puede evitar con todo lo que estamos hablando, con un trabajo de formación y de prevención enorme desde estas edades.
porque, como bien decía Patricia, es una mordida abierta, un avance mandibular. O sea, yo no quiero tratar a tu hijo porque tenga 8 años y ya le tenga que poner la ortodoncia porque le toca. O sea, es que porque las consecuencias a mayores, gracias a que llevamos más de 100 años de medicina estudiando, son muy graves. Entonces, el simple hecho del trastorno aquí en la articulación temporomandibular, cuando tenga 50 años, pues lo va a pagar caro, que lo estamos viendo, que es que no me lo invento. Entonces, todo este trabajo y todo esto que estamos hablando es una manera muy preventiva, es una razón más por la que estamos aquí. O sea, no venimos a pasear el palmito o a lucir palmito, es que las consecuencias graves que vemos en el día a día, tanto Patricia como Miriam como nosotros, viene de tiempo atrás, por no haber sabido primero, pero ya hace años que sabemos de todo esto, y segundo, por no haberlo tratado, ¿no? Exacto. Bueno, y no me puedo quedar sin otra pregunta que tengo, porque la ha tocado Miriam y queda ha dicho... poquito, Ya me queda poquito, pero yo es que tengo que soltarlas todas, porque has tocado el frenillo, y justo el otro día estaba con una amiga que tiene un bebé, y estamos hablando de un bebé de meses, que pues tenía problemas y pues al final había ido a doctores, demás, y no sé al final quién le pudo... Fíjate, sí que sé quién se lo detectó. Un amigo fisioterapeuta detectó que tenía un frenillo, el niño, es decir, que no se lo había detectado ni pediatra ni prácticamente nadie, y el niño, por lo que se ve, no podía mamar correctamente. Y digo, pues mira, aprovecho el programa con Miriam para preguntarle, porque esta madre primeriza no tenía ni idea, nadie le había comentado, y fíjate, un amigo fisio fue el que se lo detectó, que no tiene nada que ver a lo mejor el fisio con él, o sí, porque ahora lo está tratando. Eso es. A ver, lo primero es que debería haber más formación dentro de los propios hospitales, ¿no? Porque está muy bien decidir qué tipo de alimentación darle a tu hijo, pero la madre que escoge la lactancia materna, pues muchas veces no tiene ayuda desde dentro del hospital en cómo realizar la técnica, sí. ni están muchas veces, ojo, hay muchos profesionales que están muy formados, pero otras veces ni las propias matronas ni pediatras tienen formación en un frenillo lingual corto, ¿vale? Frenillo Exacto. como tal tenemos todos, todo el mundo tiene la telita que hay debajo de la lengua, pero lo que nos importa es que limite el movimiento de la lengua. A veces es corto ese frenillo, pero no limita el movimiento, entonces no lo intervenimos. Cuando limita el movimiento es cuando hay problemas en el agarre, sobre todo en el pecho, ¿vale? Pero eso pues también lo podemos valorar nosotros en consulta de lactancia, porque antes de intervenir un frenillo hay que mirar otras muchas cosas, sobre todo el agarre. Fíjate, y está... Sí, de hecho hay una especialidad que es logopedia neonatal que trabaja precisamente esto, el cómo pues las funciones orales tanto con los bebés para ver que esté a nivel estructural todo bien, y luego sobre todo también trabajo con las familias, porque las mamás pues la lactancia es a veces un mundo también aterrador, y entonces pues tienen poquita formación, no les resulta molesta y demás, entonces se requiere también formación por parte de los profesionales, también los profesionales para poder tratar y para poder crear, sobre todo en el caso de estos peques y demás, que muchos vienen en el caso de logopedia neonatal pues con prematuro, con bajo peso y demás, y que claro, entran en un ambiente en el que hay que llevar mucho cuidado, por ejemplo, a nivel de los reflejos y demás, y que hay que tener mucha formación, pero sí que hay que hacer también un trabajo con las familias y con todos los profesionales para que vayamos un poco en coordinación y que todo el tramo este que se da en el hospital sea lo más llevadero posible. Y luego también es muy importante que a veces en la lactancia no se detecta ningún problema, porque al final el pecho tiene mucha flexibilidad, y entonces a veces sí que existe un movimiento limitante de la lengua, pero el pezón tiene mucha elasticidad y en la lactancia no da ningún problema, ¿no? Entonces también es importante acudir a las revisiones e ir valorando la alimentación complementaria que tiene el niño, la deglución, la masticación, y si da problemas en una de esas fases, entonces se interviene cuando da un problema, ¿no? Que muchas veces queremos también anticiparnos un poco a la intervención, no tenemos ningún tipo de problema, y nos han dicho en algún sitio pues que el frenillo es corto, que tiene un frenillo pues muy característico, como muy de libro, y el niño está bien, no tiene ningún problema, entonces también es una intervención
que hay que pensarse. Claro, si podemos evitarlo, lo Eso evitamos, es. desde luego. O sea, no tenemos interés aquí Claro, en... mientras realmente las habilidades sean funcionales, que por ejemplo, pues yo conozco casos y demás que a lo mejor tenían frenillo corto, ya no en bebés, sino en Sí, más sí, sí. adultos y demás, y que no repercutía ni a nivel de articulación ni alimentación y tal, entonces no vas a vale hacerle la así pena. pasar eso, sí que pues lo vas revisando y vas viendo que no hay así ninguna cosilla, pero en principio si la función está correcta, pues eso, por ejemplo, ya sí que más pequeñitos y tal, pues tema del tono y más, no hay una cosa bien establecida a nivel cualitativo, por así decirlo, cuantitativo, que digas, pues este tono está más o menos alto, más o menos depende un poco de pues cuán funcional sea el tema de la alimentación o de la articulación y demás. Lo puedes ir trabajando y demás, pero hay muchas veces que hay que tener esa parte de prevención para no pasar tampoco por un proceso que realmente a Exacto. lo mejor puede no ser necesario. No te voy a quitar más tiempo, voy a dejar que habléis vosotros, porque esta pregunta era buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me estaba acordando de la compañera de Austro, de María Dolores, porque yo creo que te tiene que llevar a algún congreso a la Facultad de Murcia o algo, porque con todo lo que sabes ya, todo lo que nos has escuchado y todo lo que nos sacas, vamos, o sea... próximo congreso de odontopediatría, que ya no de odontología, que podrías dar clase. De pero- verdad que además es un mundo que yo, conforme me voy adentrando, voy ¿Te conociendo gusta más. Sí, porque A ver, nosotros Lola, teníamos es que el llevas concepto de años de dentista. especialidad ya. Muchísimos. O sea, Yo debería tener ya la título. la Sí. convalidatoria, Sí, que me sí. la convaliden. Exacto. Pero es un mundo apasionante que fíjate que yo nunca lo había visto como tal, siempre lo había visto como qué rollo ir al dentista, ¿no? Como creo que todos lo vemos así, como qué rollo ir al dentista. Y hasta que te das cuenta, la boca es, pues como decíamos antes, ¿no? Que el ombligo es el principio Todo. de la vida. Pues la boca es el principio de la vida y todo lo Sí. que afecte ya no solamente a los dientes, la lengua, la deglución, la musculatura, el temporomandibular, Sí. todo, es Sí, decir, ten todo en tiene que cuenta ver por ahí. Que hasta hace unos años, desde 1994, en concreto, nos separaron de la carrera de medicina, donde te especializabas en estomatología. Exacto. ¿no? Entonces, es todo el aparato estomatopnáctico. Es que es más de todo eso, es el principio de un montón de cosas y que seguramente seguiremos formándonos toda la vida porque no acabamos de Es saberlo que, todo. comer, dentista. Hacer deporte, dentista, Sí, ¿no? sí. Cualquier problema de corazón también puede tener que ver el dentista, No, es decir, claro. que Sí, sí, tenéis sí, la sí. culpa de todo. Y en Por ahí este comienza. caso, si lo unimos ya con la logopedia, pues vamos, ya ni verlo. desde luego. Seguramente que de dentista también sabe mucho. No, hombre, lo ha demostrado, ¿eh? Claro. O sea, sabe muchísimo. Bueno, yo espero que hoy haya sido un programa bastante práctico, que de lo que se trata de a las familias decirle que hay soluciones, Exacto. pero hay soluciones a las que no queremos llegar si hay prevención. Porque lo primero era prevenir y que podemos asistir a un especialista porque tenemos dudas. En este caso, por ejemplo, mira la que se nos ha generado con el frenillo. Sí. Seguramente hay mamás lactantes que no hayan pensado que el logopeda o la logopeda y el odontopediatra o les puede ayudar, ¿no? Sí, desde Fíjate luego con- que no con se este asusten caso. en casa cuando primero indicamos la necesidad de esa primera visita, bien con el primer diente o cuando establezcamos, ni tampoco cuando derivemos al especialista en logopedia, porque es algo normal. O sea, no estamos hablando de ninguna patología especial, ni difícil, ni nada, simplemente que hay que trabajarla y que la gente lo normalice, entre comillas. Pues dicho esto, mira, me voy a despedir porque ya que estábamos hablando de la estomatología y me ha venido Ambrosio a la cabeza, Sí, señor. voy a hacer un pequeño inciso y me voy a despedir con una frase que utilizábamos los dos mucho, que era que si tu boca, si tienes una boca más sana, tus besos serán más dulces. Así Muy es que bien. yo creo que con esta hoy me despido. Buen Muchísimas recuerdo. gracias a los tres. Y nada, nos vemos pronto. Aunque por aquí creo que nos vemos Sí, nos vemos mañana, yo creo. Eso es. Vale. Y Patricia, encantadísima que hayas Gracias. venido. Muchas gracias. Y a la gente que nos está viendo, hago una pequeña pausa. No. Me voy ya, les veo mañana en Teleelch en Día a Día.